en otros lugares del país, donde esto ya pasó. Esta historia ya la conoce Baja California, ya la conoce Puebla, Saltillo. Ahorita, si quieren, se las platicamos, porque sí hace falta ilustrar mucho sobre lo que ha hecho el PAN y el PRI en los lugares donde es gobierno. No se embauquen en estar declinando pelear recursos públicos. Y también me hago cargo, y qué lástima que no se diga, y lo hemos trabajado con el ingeniero Ramón Aguirre durante muchos años. El año que más recibió recursos esta ciudad, federales, por la pelea que dimos en la Cámara de Diputados, fue en 2007. 2,000 millones de pesos. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué esos recursos vienen a la baja? ¿Por qué ahora en 2018 nos quieren solo dar 230 millones? Porque quieren organismos público-privados, porque quieren contratos con estas asociaciones público-privadas. No son malos estos contratos, los malos son quienes los manejan. Y esa es la parte que yo digo, si no hay intención de abrir la puerta a la privatización, entonces sometamos a transparencia, a que estos contratos se den a conocer, quién, cuándo, para qué. Y no nos vengan con cuentos de que se ha dado dinero al sistema de aguas, eso no es cierto. Un segundo, diputada, por favor. Sonido en la curul del diputado Sánchez. No sé si leyó el artículo 8º de la propia ley, que expresamente dice que no habrá privatización del servicio. Y como usted también nos comenta, no hay un control de transparencia sobre el sistema de aguas. Se aprobó una ley en el 2016, para ser exactos, el 6 de mayo, de transparencia, en donde el sistema hídrico en todos los contratos está explícito. Mismo que se fortaleció en el sistema anticorrupción, donde, por cierto, usted se subió 10 veces a tribuna para hacer reservas sin sentido y no buscar la congruencia del sistema anticorrupción. Mi pregunta es, concretamente, ¿por qué usted dice que estamos buscando la privatización, pero no con alegorías, sino concretamente en qué articulados y si sabe qué es un sistema? Bueno, Ernesto Sánchez. O sea, es que es la misma forma que tienen ustedes de estar señalando. ¿En qué momento estoy diciendo esto es privatización? Dije, le están abriendo la puerta silenciosa a la privatización. Es el mismo debate que tuvimos en la reforma energética. Se los comento otra vez. O sea, a ver, no le van a poner a la ley, porque hasta esos son bien rimbombantes, ¿no? El derecho humano al agua se va a prohibir y la privatización, eso dice la Constitución. En ningún dictamen de los que a mí me entregaron refrendan esos dichos y esos mandatos de la Constitución, en ninguno, en ningún artículo. Ahora, si quieren, sánquense lo de la manga, tráiganlo, y bueno, que ya diga que no hay esta cuestión de que quieren privatizar el servicio. O sea, no es una cuestión solamente de una redacción como tal, estética le diría yo, y ya lo dije en una de mis intervenciones, esa es mi postura con respecto a lo que dice el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México. No fue suficiente con haber puesto que se prohíbe la privatización. Un segundo, diputada. Es mi obligación aplicar la ley y desahogar las mociones que me piden los diputados. Le pido un segundo. Sonido en la curul. Diputada, el diputado Toledo. Si me permite terminar con la respuesta al diputado Ernesto Sánchez, con mucho gusto. Sí, una vez que termine la respuesta, diputado Toledo. Entonces, le insisto, diputado, y esta es una experiencia muy lamentable
con el partido en el que usted milita. Siempre se van por la tangente. Siempre encuentran recovecos para que esos intereses que vienen aquí a representar se traduzcan en privatizar este servicio. Ya lo detuvimos en la Cámara, afortunadamente, pero en esta ocasión, esta confabulación que ustedes tienen ahora para sacar una y otra ley, obviamente obedece a su dinámica legislativa, pero no así a que verdaderamente estén resguardando que no haya visos de privatización en esta ley. Lo digo por la discrecionalidad. Por eso ahorita que vengan las reservas de cada uno de los artículos, me voy a referir a contratos, a concesiones y a cómo entonces aclaran esta parte del programa vigente, que ni siquiera dan de baja ni dicen nada al respecto, y erigen uno nuevo que ni en el glosario existe. Entonces, si quieren venirse a inventar que dice el artículo lo que no dice, nada más tráiganlo así como trajeron este. Finalmente van siendo milimétricamente batallas que vamos ganando, porque entonces ahora sí ya están considerando a la Asamblea para la discusión de tarifas, a pesar de que decía el diputado Adame, esto es una bandera política, pues ya lo pusieron. Qué bueno que sea una bandera política, porque al menos los hizo ponerlo aquí y ya traerlo en la discusión del dictamen. Gracias, diputado. A usted. Dada la oportunidad, que señalan que es una privatización y usted está diciendo, ¿no?, que no lo es. Entonces, esto parece como la chimoltrufia. Entonces, quiero que nos dé una explicación y nos dé una definición si esta es una opinión personal o es una opinión de su grupo parlamentario. Con mucho gusto le explico, diputado. Adelante. Porque por eso se embaucan en leyes que hace el PAN. Acabo de decir que esta ley le abre la puerta silenciosa a la privatización. Sí, eso es lo que yo afirmo en esta tribuna. Y lo sostengo no porque sea descentralizada ahora la naturaleza del sistema de aguas de la Ciudad de México, sino por el grado de discrecionalidad que le están dando a la operación del sistema de aguas en el dictamen que yo leí, en donde la Junta de Gobierno y un consejo técnico discuten, dirimen, deciden los recursos del sistema de aguas, su aplicación, y sin tener forma de vincularlo a las apreciaciones de la gente de la sociedad civil. Gracias, es cuanto. Gracias, diputada Lavés. Finalmente, el dictamen por el que se expide la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México se aprobó